Hola a todos, mi nombre es José Miranda y hoy pondremos si fue o no fue beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico o social. En el Perú, uno de los procesos más trascendentales del siglo XX fue la reforma agraria, impulsada por el entonces gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Su objetivo era lograr una mayor justicia social en el campo, eliminando el sistema latifundista y entregando tierras a los campesinos. Sin embargo, con el tiempo, los resultados no fueron lo que se esperaba y generaron amplias discusiones sobre sus efectos. Desde nuestra perspectiva, la reforma agraria no cumplió, no fue beneficiosa políticamente, económicamente y socialmente. Mi nombre es Brian López y en esta oportunidad voy a hablar sobre el contexto social en cual esta vamos a analizar sobre la reformación agraria en un punto de vista más social. El objetivo de esta era buscar la justicia e igualdad entre los campesinos, pero esta práctica no mejoró la forma de condiciones de vida de ellos, por lo cual voy a hablar de puntos muy importantes en los cuales no fue favorecida ni beneficiada la reforma agraria. Entonces, por ello vamos a hablar sobre, no fue socialmente beneficiosa. ¿Por qué? Porque aunque se buscó justicia e igualdad, no mejoró la manera sostenible de condiciones de vida de del campesinado, ni consolidó una verdadera, una verdadera inclusión social entre ellos. Los cambios fueron más simbólicos en sí que reales, marcando así un lugar no tan justo, lo diríamos en cierto caso. También está la eliminación del sistema de haciendas, pero, pero no la desigualdad. En esta, la reforma agraria se centró más en términos, en terminar el dominio de las haciendas, pero en sí no cambió las estructuras sociales ni económicas. Aún se mantenía la pobreza en el campo. También está la falta de inversión en servicios básicos. Como dije en un momento, la formación agraria se centró más, la reforma agraria se centró más en el término del dominio de las haciendas. También la falta de inversión de los servicios básicos no se acompañó como mejoras tanto en educación, salud ni vivienda rural, por lo cual los campesinos seguían viviendo en condiciones precarias, deplorables, pese a tener muchas tierras. También están los campesinos sin apoyo técnico ni recursos, ya que en ese tiempo se implementaron muchos recursos. Muchos beneficiarios no tenían conocimientos agrícolas ni previos sobre cómo usar estas herramientas para poder producir eficientemente, por lo cual esto generó bajo rendimiento, endeudamiento en la pobreza existente. Y esto en sí, la reforma agraria no fue beneficiosa socialmente. Faltaron servicios básicos como la educación, vivienda, salud, y solo repartir tierras no bastó para mejorar la vida del campesinado. Presento, soy Flor Miranda y hablaré sobre contexto político. Consideramos que la reforma agraria no fue beneficiosa ya que se implementó bajo el régimen militar autoritario, concentrándose en el Estado y limitando la participación ciudadana. Según Carlos Contreras, en el 2019, pues Alvarado sustituyó la voz del pueblo por la del Estado, generando desconfianza principalmente en el campesino. Por la falta de diálogo político, hubo fallas en la ejecución y la implementación improvisada y poco sostenible. Por ejemplo, muchas de las cooperativas en Ayacucho y más del 35% de sus tierras quedaron abandonadas. Alvarado sostenía que el campesino era patrón y que ya no comería más de su pobreza, pero esto sería en controversia porque él no tenía autonomía. En cuanto al impacto institucional, pues Alvarado restringió la libertad de la prensa, disolvió los partidos políticos y reemplazó el Congreso por el Consejo de Ministros. Para finalizar, Julio Kotler en el 2005 pues señala que el proceso no empoderó al campesino, sino al aparato estatal. Por lo antes expuesto, consideramos que en el contexto político la reforma agraria no fue beneficiosa. Mi nombre es Inés Matencio Briceida Chantal y yo expondré sobre el punto económico. En el contexto general, ocurrió transformaciones económicas del Perú. Durante este periodo pasó de ser una economía primaria exportadora a intentar construir un modelo más industrial y estatal con resultados mixtos. En la década de 1930 a 1950 ocurrió una crisis y recuperación. Por ejemplo, la crisis de 1929, gobiernos de Benavides y Prado, Segunda Guerra Mundial, y se consolidó una burguesía industrial en Lima, pero el campo seguía en manos de una oligarquía terrateniente.
En la década de 1950 y 1970, el modelo de sustitución de importancias se aplicó un modelo de industrializador, protegiendo la producción nacional mediante aranceles y subsidios. Creció la urbanización, pero sin embargo persistió una gran desigualdad social. El campo permanecía atrasado con pobreza y falta de acceso a la tierra. De 1968 a 1975, el gobierno de Juan Velasco Alvarado y la reforma agraria buscó transformar la estructura social y económica. Nacionalizó empresas extranjeras como el petróleo, minería, pesca e impulsó la reforma agraria para eliminar el latifundio y entregar la tierra a los campesinos. Y por último, en la década de 1975 a 1990 ocurrió una crisis y colapso. Tras Velasco, el Perú sufrió inflación, endeudamiento y caída de inversiones. El Estado se volvió ineficiente y las empresas estatales generaron pérdidas. A finales de los 80, el Perú vivió una crisis total, económica, política y social, con violencia terrorista y pobreza generalizada. En la reforma agraria, ¿por qué no fue beneficiosa económicamente? Desde una percepción económica, la reforma agraria fue consecuencias negativas en términos de productividad y desarrollo. En primer punto, los problemas estructurales, ya que se expropiaron haciendas productivas sin un plan técnico ni financiero para mantener su eficiencia. Las nuevas cooperativas agrarias carecían de capital, tecnología y gestión empresarial. El Estado no logró proveer asistencia técnica ni infraestructura suficiente. En el segundo punto de efectos económicos, tenemos la caída de producción agrícola, de abastecimientos y aumento de precios de alimentos, migración campesina y el sector agrícola de fragmentos que perdió competitividad internacional. Y por último, en los efectos sociales mixtos, que se logró eliminar el sistema de haciendas y certidumbre, lo cual fue un avance social, pero no se generó una clase campesina próspera, sino más bien una pobreza rural persistente. Bueno, buenas noches, mi nombre es Nicole Sarita Liendo Crisóstomo. Continuando con el trabajo, tenemos la parte de conclusión. Bueno, nosotros consideramos en sí que la reforma agraria no fue beneficiosa desde un punto de vista político, económico y social para el Perú, para el país, ya que a pesar de haberse iniciado con la idea de lograr equidad, justicia social y un desarrollo integral de la comunidad, estas ideas quedaron truncas, ya que en vez de traer resultados beneficiosos, lo que trajo fueron efectos perjudiciales. En lo político, pues se implementó bajo un régimen autoritario y descentralizado que debilitó la democracia representativa y concentró el poder en el Estado, restringiendo la participación ciudadana y generando una ejecución improvisada e insostenible que colapsó numerosas cooperativas de ese entonces. En el punto económico, pues no se logró consolidar una clase campesina próspera, manteniéndose los índices de pobreza rural, así como una caída de la producción agrícola. Y finalmente, en la parte social, no logró tampoco alcanzar una mejora sostenible en las condiciones de vida del campesino, pues la distribución de tierras fue insuficiente al descuidar lo que era la inversión de servicios básicos como educación, además de que tampoco se logró fortalecer una identidad comunitaria, sin llevarse a cabo así un proceso de inclusión social. Por lo tanto, consideramos que la reforma o revolución agraria no cumple con los ideales que tenían en mente sus ideales transformadores, ya que trajo consigo resultados adversos y desfavorables en la parte política, económica y social.